Excelente. Ya finalizando el día, ¿verdad? Me imagino cansados ahí, esas cosas laborales, las demás clases. Hoy vamos a comenzar, entonces ya terminamos la parte de hardware, ¿verdad? Que les había dicho al inicio de la clase que íbamos a introducirnos un poquito a lo que es el hardware del equipo porque es necesario conocer, ¿verdad? Cómo realmente funciona. Si no hemos llevado una clase de taller, una clase que nos introduzca a estos dispositivos. Entonces, por eso incorporo esa parte para que después podamos conocer cómo es que el sistema operativo eh, trabaja, ¿verdad? Enlazadamente con el hardware. Y vamos a ver a partir de hoy, si ya los tengo que empezar a enrolar en un curso de Linux Essentials, que va a ser necesario para el acompañamiento. Incluso les voy a dejar un poquito más tiempo el curso de la clase porque yo sé que es bastante contenido y pero sí necesito que ustedes avancen en eso. A partir de hoy vamos a, vamos a agarrar el contenido del curso, ¿verdad? Lo vamos a mostrar aquí a través de diapositivas y ustedes tienen que ir haciendo el reforzamiento de la lectura. Yo los voy a enrolar al curso con su correo institucional. Así que sí, espero que todos tengan acceso, que no tengan ningún problema, porque si no tienen que, que abocarse, ¿verdad? A la gente de soporte de la universidad para que les pueda proveer o restablecer la contraseña. Ya cuando entramos, ya habíamos visto, ¿verdad? En un inicio, que era un sistema operativo, cómo se componía, ¿verdad? Cómo eh, cómo se comunica con el hardware, que es a través de un kernel, que es básicamente el núcleo del sistema operativo que traduce todos los comandos que vienen del sistema operativo al lenguaje máquina y este se lo comunica al hardware directamente, el que conoce también cómo es que se tiene que comunicar con ese hardware, cuáles son las opciones que tiene ese hardware, ¿verdad? Y todas esas funcionalidades del hardware, pues tienen que ser administradas a través de un software de aplicación, el software que le facilita al usuario eh, utilizar las funcionalidades del equipo. Entonces, ese hardware, ¿verdad? Se refiere a un kernel, que está aquí escrito, kernel, ¿verdad? Es el controlador central de todo lo que pasa en el equipo, ¿ok? Todo comando, toda la petición que le hacemos que hacemos a través de aplicaciones, todo pasa por el kernel, porque el kernel es el que gestiona si va a acceder a procesador, si va a acceder a memoria, si va a acceder a un disco duro, si se va a acceder a algún equipo que esté conectada en algún puerto, ¿verdad? Entrada y salida, por ejemplo, una impresora, una fotocopiadora, un escáner, una cámara, un parlante, ¿verdad? Entonces todo eso, el kernel es el encargado, ¿verdad? De acceder al hardware e indicarle, ¿verdad? Qué es lo que se requiere. Dice quienes dicen que su equipo se ejecuta con Linux, muchas veces hay muchas personas que utilizan en vez de Microsoft Windows, ¿verdad? Que es el sistema operativo que se utiliza en la mayoría de ordenadores de escritorio, ¿verdad? O laptops, que actualmente creo que no hay sistema operativo aún que saque a Microsoft de este mercado, Microsoft Windows. Sin embargo, en la parte móvil, Microsoft no pudo competir, ¿verdad? Ahí lo que es Android, lo que es iOS, pues ellos sí, ¿verdad? Se adaptaron bastante bien a lo que es en la parte móvil, pero Microsoft no. Me acuerdo que, no sé si alguno de ustedes utilizó algunos teléfonos, algunos venían en las marcas Nokia o en otras marcas que traían Windows Móvil. Y ese Windows Móvil traía el mismo menú inicio, ¿verdad? Podíamos utilizar el Microsoft Office y eso era bastante vistoso porque el software más comercial de Microsoft y uno de los que sí le genera bastante ganancias es Microsoft Office.
no hay ningún producto en el mercado aún que suplente ese software. ¿Okay? Es el más poderoso o el más utilizado en el mercado, ¿verdad? Como paquete de ofimática. Pero sí, el Windows Mobile venía con estas funcionalidades, entonces por eso era vistoso. Entonces, pero realmente no daba la flexibilidad en una pantalla tan pequeña y por eso no pudo competir con los demás sistemas operativos. Pero sin embargo, como les digo, en la parte de escritorio y en la parte también de, de equipos móviles, pero laptops, ¿verdad? Hablando de laptops, pues Microsoft siempre se mantiene bastante fuerte. Dice que dicen que su equipo se ejecuta con Linux, generalmente se refiere al kernel y el conjunto de herramientas que vienen con él, llamado distribución. Linux vienen diferentes distribuciones. Hay tres básicas, uno que es Slackware, otro que es Red Hat y otro que es Debian, que son básicamente los sistemas operativos o las distribuciones de Linux eh, que hicieron el génesis, ¿verdad? De todas las demás distribuciones que vienen después. Dice Unix también. Linux básicamente se tomó la idea de este sistema operativo, de Unix, ¿verdad? Dice, era originalmente un sistema operativo desarrollado en los laboratorios Bell e AT&T en Estados Unidos en la década de 1970. ¿verdad? Dice, Unix es ahora una marca registrada y una especificación propiedad de un consorcio llamado Open Grove, que actualmente es código propietario y el software se compra. Por lo tanto, salió esta alternativa, que es Linux, ¿verdad? Linux trae un montón de funcionalidades de Unix, ¿verdad? Y con código abierto, el código como nosotros adquirimos el software de manera libre, nosotros tenemos la ventaja de poder ver el código fuente de ese software y podemos modificarlo, ¿verdad? Y por poder modificarlo, nosotros podemos generar hasta nuestra propia distribución con las funcionalidades que nosotros agreguemos. Más sin embargo, Linux viene bajo una licencia, ¿verdad? Una licencia GPL que esta no permite la venta del núcleo, ¿verdad? No podemos nosotros venir a agarrar el núcleo Linux, hacerle modificaciones y venderlo así como cualquier cosa, ¿verdad? Sino que nos podemos meter a un problema legal bastante fuerte. Sin embargo, nosotros podemos agregar código propietario encima del núcleo, cosas que no tienen nada que ver con el núcleo, pero si nosotros tenemos funcionalidades encima del núcleo y vendemos Linux, pero con código propietario fuera del núcleo, ahí sí, ¿verdad? Ese software lleva funcionalidades fuera del núcleo. Pero sin embargo, si nosotros tocamos el núcleo y nosotros reutilizamos código que ya está bajo una licencia, copyleft, entonces ahí sí tenemos problemas. Dice el kernel determina qué programa obtiene pedazos de memoria, arranca y termina programas, ¿verdad? También. Él decide, ¿verdad? El kernel decide si está demasiado ocupado o si hay una petición del usuario de una manera, hay una petición de alerta o bastante brusca, ¿verdad? Que debe terminar eh, el, algún proceso en ese momento, pues eso lo hace el kernel, ¿verdad? Si dos aplicaciones, por ejemplo, piden el mismo recurso, el kernel decide cuál de los dos lo recibe y en algunos casos suspende a una de las aplicaciones para salvar al resto del sistema. Es decir, si dos aplicaciones intentan acceder al mismo recurso, eso puede ocasionar un gran problema en el sistema. Entonces el kernel tiene que jugar con eso, ¿verdad? ¿Qué aplicación va a acceder en qué momento? Para no, para no utilizar el recurso al mismo tiempo, porque eso no se puede, ¿verdad? No se puede. Dice el kernel también se encarga de cambiar entre aplicaciones, ¿verdad? Es decir, darle prioridad a una aplicación, ¿verdad? Al procesamiento de una aplicación, pues el kernel es el que decide eso. Cuando la tarea actual se ha ejecutado cuando la tarea actual se ha ejecutado una cantidad suficiente de tiempo, la CPU detiene la tarea para que otra pueda ejecutarse. Esto se llama multitarea preferente. Entonces aquí vemos, esta es la parte del usuario, ¿sí? Okay, esta es la parte del usuario, aquí dice user mode.
Aquí están los procesos del usuario, lectura, ¿verdad? Y lo que normalmente el usuario hace es alguna petición, ¿verdad? Al sistema para poder utilizar algún recurso. Ahí entra ya la parte del kernel, ¿verdad? Esta parte de abajo, ya sin tomar en cuenta el hardware, ¿verdad? Toda esta parte es el kernel, el sistema de archivos, ¿verdad? El kernel se va a comunicar con el hardware, el cual le va a responder de acuerdo a los parámetros, ¿verdad? Ahí en el kernel están involucrados también lo que son los famosos controladores o drivers, ¿verdad? Esos drivers forman parte del kernel para poder comunicarse con ese hardware. Nosotros cuando adquirimos un equipo nuevo, ya sea una impresora, un nuevo escáner, una nueva cámara, o cualquier otro dispositivo, normalmente nos viene con un software, ya sea que lo podamos descargar desde la página web, ¿verdad?, del fabricante, o nos viene en algún dispositivo de almacenamiento como un CD. Entonces, ese software normalmente contiene, normalmente contiene el código al cual le llamamos controlador o driver, que le da a conocer al kernel cómo acceder a las funcionalidades del hardware. Si nosotros no instalamos un controlador, el kernel no conoce el hardware, por lo tanto, no va a poder acceder a él. Es por eso que cuando nosotros conectamos un equipo, y si el equipo es demasiado, por ejemplo, demasiado reciente, tiene que utilizar un controlador distinto. Si lo conectamos y el sistema operativo no lo reconoce, aunque la mayoría de controladores, en el caso de Microsoft, ¿verdad? Microsoft Windows, la mayoría de fabricantes le dan, ¿verdad? Le facilitan los controladores a Microsoft Windows para que éste los incluya en su kernel y que al momento de que el usuario lo conecte, pues el sistema operativo lo pueda reconocer sin necesidad de instalarle un controlador. Nos vamos a encontrar muchos de estos casos, ¿verdad? Pero sin embargo hay eh, algún tipo de hardware que realmente necesita que nosotros instalemos el controlador, es decir, darle el lenguaje de, de la, de la funcionalidad del hardware al kernel para que éste pueda saber cómo acceder a él. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora gestor de arranque. Cuando el equipo arranca, carga un pequeño trozo de código llamado gestor de arranque. El gestor de arranque debe cargar el kernel y ejecutarlo o arrancarlo. Dice el gestor de arranque carga el kernel de Linux y luego, y luego le transfiere el control. ¿Okay? Es como quien dice, tomar el equipo, ¿ok? Y después decidir a qué kernel le va a pasar el control, porque pueden haber muchos. Miren la imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí tenemos un Ubuntu Linux instalado y tenemos un Windows, ¿verdad? Microsoft Windows. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que podemos arrancar el sistema operativo Ubuntu de manera normal. Podemos ejecutarlo en modo de recuperación. Podemos hacer algún testeo de memoria por algún problema que tenga el equipo. Y también tenemos otros sistemas operativos como el Microsoft Windows, ¿verdad? En modo normal y en modo de recuperación. Entonces, el gestor de arranque, de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos acá, le va a transferir el control al sistema operativo que nosotros seleccionemos. Dice, Linux continúa con el funcionamiento de los programas necesarios para hacer que el equipo sea útil, tales como la conexión a la red y abrir un servidor web, ¿verdad? Entonces, este es el gestor de arranque. Primero inicia el equipo, ¿verdad? Lógicamente hace todo el proceso, como ya lo vimos en la parte de hardware, ¿verdad? Que realiza ahí un post, ¿verdad? Power on self-test, post, que es un testeo a sí mismo, ¿verdad? Un testeo de todos los dispositivos del equipo
para verificar, ¿verdad?, de que todo esté en buen funcionamiento. Eso lo realiza la BIOS, ¿verdad? Dentro de la BIOS viene ese pequeño programa que es para verificar que todo el hardware esté correctamente. Entonces, la BIOS hace esa función y después le transfiere, y una vez que todo está bien, se lo transfiere al gestor de arranque para que en el gestor de arranque se pueda seleccionar qué sistema operativo es con el que se va a iniciar. Una vez que se selecciona el sistema operativo, pues se le pasa ahora el control al sistema operativo que va a arrancar. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Ahora, rol del código abierto. ¿Por qué estudiar código abierto? ¿Okay? Dice, Linux comenzó como un proyecto de pasatiempo por Linus Torvalds en 1991. ¿Okay? Linus Torvalds es el fundador, ¿verdad? O es el creador del núcleo Linux, tomando la idea de un sistema operativo llamado Minix, ¿verdad? Que es de código abierto, igual, ¿verdad? Y él empezó a estudiar este núcleo. Y esto sucedió durante una clase de Ingeniería de Ciencias de la Computación en la Universidad de Helsinki, Finlandia, ¿verdad? Junto a esto fue el proyecto GNU, ¿verdad? GNU significa no es Unix, ¿verdad? No Unix, es decir, para que no se confunda, como Linux trae bastantes características totalmente iguales a lo que es Unix, ¿verdad? Pero la gente al instalarlo, por ejemplo, podría pensar de que es Unix. Sin embargo, por eso nace el proyecto GNU, indicando esto no es Unix, ¿verdad? Dice, GNU estaba construyendo su propio sistema operativo a partir del núcleo Linux, ¿verdad? De lo que hizo Linus Torvalds, ¿verdad? Dice, eran mucho más eficaces en la creación de las herramientas que están de acuerdo con el sistema operativo Unix, como compiladores y las interfaces de usuario. Entonces, como esto es creado por también el código abierto se entrega, ¿verdad? Se entrega bajo una licencia y una comunidad de usuarios empiezan a utilizarlo, a modificarlo, ¿verdad? Entonces, las distribuciones normalmente se desarrollan en comunidad, ¿verdad? Y se aprueban, ¿verdad? Por un grupo, por un comité, que es el encargado de liberar las nuevas versiones del sistema operativo. Ok, se toman las herramientas de GNU y Linux, se añaden algunas aplicaciones para el usuario como el cliente de correo y se obtiene un sistema Linux completo, ¿verdad? Paquetes de ofimática por ahí, podemos agregarle navegadores, podemos agregarle todo, ¿verdad? Todo este tipo de software existe, ¿verdad? En Linux. Sí, se puede utilizar, incluso hay algunos software de ofimática, ¿verdad? Como OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, el otro, no recuerdo algunos otros más, ¿verdad? Que realmente intentan hacer, ¿verdad? Tener las mismas funcionalidades que el Microsoft Office, pero como les digo, realmente no son tan completos como el software de Microsoft. Entonces Microsoft le lleva bastante ventaja en este aspecto. El que más se le acerca un poco es el Google Docs de Google, ¿verdad? Entonces, Google Docs sí trae bastantes herramientas, sin embargo, le lleva bastante ventaja Microsoft. Incluso en la versión en línea, ¿verdad? El Office 360, por ejemplo, con Google Docs, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago estas presentaciones, ¿verdad? Con el Office 360, ya que es el que me permite, ¿verdad? Muchas funcionalidades aquí. Eh, Incluso, si yo bajo aquí un poco, incluso tengo algunas herramientas de traducción. Si yo estoy, por ejemplo, eh, para un público que, por ejemplo, solo habla inglés, o un público que solo habla portugués, por ejemplo, pues el Microsoft Office 360, ¿verdad? En línea,
tiene capacidad de traducción. Todo, lógicamente tengo que hablar bastante claro, ¿verdad? Es como cualquier software de traducción, ¿verdad? Que si no se dicen las palabras correctas o adecuadas o con un buen tono de voz, pues pueden ocurrir ahí algunos problemas, pero puede ser que la mayoría, la mayor parte de la presentación se entienda. Entonces, esas son algunas de las funcionalidades que nos da Office 360 con respecto al Google Docs. Dice, las principales actores del mercado se remontan en Red Hat o Debian, ¿verdad? También aquí hace falta uno, ¿verdad? Que se llama Slackware. ¿Okay? Y más adelantito lo vamos a ver que hay una distribución que viene de Slackware, ¿verdad? Sin embargo, Red Hat y Debian son las distribuciones originales más conocidas. Dice, la diferencia más visible es en el administrador de paquetes, aunque encontrarás otras diferencias en todo, de las ubicaciones de archivos o a filosofías políticas, ¿verdad? El administrador de archivos puede ser un poquito diferente, ¿verdad? En la estructura de directorios del sistema operativo puede ser diferente en cada uno, ¿verdad? Sin embargo, este curso está basado en Ubuntu, ¿verdad? Por aquí tenemos Ubuntu, que este viene directamente de Debian, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar normalmente el paquete Debian, el gestor de paquetes de Debian. Dice, Red Hat, por ejemplo, empezó como una simple distribución que introdujo el administrador de paquetes RPM, Red Hat Package Manager, ¿verdad? Eso es lo que significa RPM. Y ese gestor de paquetes se llama Yum, ¿verdad? Normalmente utilizamos, este es un comando, ¿verdad? Este es un comando que me permite a mí hacer instalaciones de paquetes, eliminación de paquetes, actualización de paquetes, ¿verdad? Con solo unos cuantos parámetros. Dice, comenzó a centrarse más en las aplicaciones de servidor y servicios de archivos y lanzó Red Hat Enterprise Linux, ¿verdad? Que como contiene un código propietario, ¿verdad? Que ya les había dicho yo, ¿verdad? De que el núcleo probablemente de Linux no lo podemos comercializar. Sin embargo, le agregamos código propietario, pero encima del núcleo, y ese sí lo podemos vender porque es un código completamente encima, ¿verdad? Que no estamos tocando núcleo ahí. Dice que era un servicio de pago en un ciclo de liberación largo, ¿verdad? Entonces el Red Hat Enterprise Linux sí, normalmente se vende. Pero tenemos otra opción, ¿ok? Sin embargo, no es si ustedes se meten a la página de Red Hat, ¿verdad? Para descargarlo y ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Pero la suscripción de software y todo eso realmente no anda muy caro. O sea, puede andar así entre 100, $150, algo así. Y muchas veces es anual. Entonces, ahí pueden investigarlo ustedes, ¿verdad? Entrando a la página y ver realmente en cuánto se adquiere. Pero normalmente en nuestro medio se utilizan algunas alternativas. Por ejemplo, esta. Red Hat Enterprise Linux es de código abierto, ¿ya? Un programa llamado CentOS, ¿verdad? Un proyecto, perdón, llamado CentOS, llegó a ser el que volvió a compilar todos los paquetes Red, lo que es decir, Red Hat Enterprise Linux, y los proporcionó gratis. CentOS es otro proyecto, similares como Scientific Linux, por ejemplo, otros, que integran software más reciente, pero no ofrecen soporte pagado que Red Hat sí ofrece. ¿Okay? Una de las principales características de este software es que muchas veces lo podemos descargar nosotros de manera gratuita, de manera libre, ¿verdad? Instalarlo y probablemente nunca vamos a ver de que el software caduca. Sin embargo, cuando nosotros implementemos, si nosotros lo colocamos, lo instalamos en una empresa, y, por ejemplo, ya a ese sistema operativo, a un Red Hat, por ejemplo, o un CentOS, ¿verdad? Que también trabaja con suscripción de software, que podemos utilizarlo, ¿verdad? También de forma libre, pero es bajo nuestro propio riesgo. ¿Por qué bajo nuestro propio riesgo? Nosotros podemos montar un servidor CentOS, ¿verdad?
y montarle una base de datos, montarle un servidor web. Imagínense la gran cantidad de datos que podemos manejar ahí en una base de datos como MySQL, por ejemplo, y diferentes funcionalidades que al final la empresa empieza a trabajar dependiendo de este servidor. ¿Okay? Pero en el caso, pongámonos en el escenario de que nosotros no pagamos suscripción del software. Imagínense en algún momento que lleven 6 meses, un año de trabajar en esa empresa y que el software, que ustedes tengan un problema tan serio que no puedan acceder, por ejemplo, a alguna funcionalidad del sistema operativo crítica para poder continuar operando y que no puedan resolver el problema. ¿Qué harían? Ese es un gran problema y se los digo, o sea, he tenido incluso conocidos que les ha pasado eso. O sea, que han estado con una base de datos, por ejemplo, MySQL, y de repente la base de datos se truncó y aunque yo tenga respaldo, ¿verdad? Pero ahí me deja la duda. O sea, no siempre que algo, que tenga un problema que yo no pueda resolver, ¿verdad? No tengo que venir a desinstalar el software o a volver a montar todo, ¿verdad? Eso es bien incómodo y también no es profesional hacer eso. Por lo tanto, nosotros pagamos una suscripción de software a estos fabricantes, ¿verdad? A estos proveedores de software para que nos den soporte en caso de cuando nosotros tengamos este tipo de problemas. Entonces, ahí está la importancia de pagar una suscripción de software. Igual, por ejemplo, si nos vamos al otro lado de código propietario, si hablamos de Unix, de Windows Server, por ejemplo, y nosotros también, ¿verdad? O sea, si nos montamos un Windows Server y igual montamos un servidor de base de datos, SQL Server, montamos un servidor web, por ejemplo, IIS. Nosotros hacemos todo, ¿verdad? Un servidor de dominio, ¿ok? En donde se peguen todos los clientes o todos los equipos clientes de la empresa a ese servidor de dominio y nosotros resulta que nosotros instalamos ese sistema operativo pero sin tener licencia, así como sucede bastante, ¿verdad? Eh, Sin tener licencia y tengamos un problema de algún descontrol en el servidor de dominio, un problema en el SQL, en la base de datos, todo eso, ¿verdad? Y si nosotros no pagamos licencia, ¿verdad? No, diga, el software no nos garantiza nada. Entonces, en una empresa no nos podemos dar el lujo de andar colocando ahí, instalando software pirata. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer en sus casas perfectamente, pueden instalar Microsoft Office, pueden probar un, un servidor, un Windows Server, pueden probar cualquier software en su computadora y eso no va a ocasionar mayor problema. Pero si lo hacen en una empresa, ahí sí van a tener un problema, porque desde el momento en que ustedes instalan, por ejemplo, un sistema operativo y le instalan un crack, por ejemplo, el crack lo que hace es quitar el código que verifica si el software es de evaluación, ¿verdad? Y dejarlo permanente ahí, pero normalmente esos cracks vienen con una segunda intención también, que es habilitar un puerto de conexión para que alguien pueda husmear en el servidor de nosotros a ver qué encuentra. Si es algo muy importante, pues va a tener puede tener control sobre nuestro equipo. Nosotros por instalar un crack, ¿verdad? Esos son los problemas a los que nos podemos meter. Y entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro? Una consulta. Por Dígame. ejemplo, a la hora de instalar un crack,
¿Como qué puertos son vulnerables? Pues mire, el crack, si usted lo está instalando, normalmente, y esto hasta muchas veces lo hacen explícitamente, ¿verdad? Así de que hasta desactivan el firewall para que el firewall no les detecte alguna vulnerabilidad o algo. O un antivirus, para instalar un crack se desactiva y para que no nos lo detecte como virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros instalamos ese parche o ese crack? Puede abrir, tenemos desde el puerto 1 hasta el 65.535 puertos lógicos de un sistema operativo, ¿verdad? Todo sistema operativo, Microsoft Windows, estamos hablando de Android, estamos hablando de Linux, estamos hablando de iOS, del Mac OS, ¿verdad? Todos manejan estos estándares, que son 65.500, al final, contando desde cero, ¿verdad? Son 65.536 puertos por donde, puertos lógicos, ¿verdad? Que trae el sistema operativo, por donde cualquier persona se puede conectar. Entonces, nosotros cuando instalamos nuestro sistema operativo para servidor, por ejemplo, eso normalmente el sistema operativo viene con un firewall. Y ese firewall lo primero que hace es cerrar todos esos puertos, los 65.536. Y deja habilitados solamente los más importantes, que es un puerto 80, ¿verdad? Un puerto 80 que es para servicios web, un 443, un, un, un 2021, por ejemplo, para FTP, ¿verdad? Un puerto 22 para SSH, un puerto, bueno, cantidad de puertos, el puerto 25, ¿verdad? Para correo electrónico. Hay varios, el puerto 53 para un servidor DNS. Una cantidad de puertos conocidos que el sistema operativo puede habilitarlos, ¿verdad? Pero ya se sabe para qué servicios son. Esa es su funcionalidad. Desde el momento que instalamos un software para servidor o un sistema operativo para servidor, ya sabemos que probablemente vamos a instalar esos servicios. Entonces, por eso el firewall puede venir con esos puertos habilitados, ¿verdad? Para que cualquiera pueda hacer una petición hacia esos puertos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando instalamos un crack? El crack viene y puede abrir el puerto 33.580, por ejemplo. Abre el puerto desde dentro del sistema operativo y esto es algo peligroso. Miren, desde afuera del sistema operativo, si nosotros estamos desde una máquina, desde afuera, que nos conectamos a través de la red, si queremos acceder a un puerto, por ejemplo, al 50.000, ¿verdad? Queremos acceder al puerto 50.000, probablemente la conexión, o aquí lo voy a dibujar, mejor para que me entiendan un poquito mejor. Este es, por ejemplo, un servidor. Y este es un cliente, ¿verdad? Un software cliente. Viene este cliente y aquí hay se conectan a través de una red, ¿verdad? Hay un dispositivo, o le podemos llamar un switch aquí. Un switch, ¿verdad? Que conecta este dispositivo con este servidor, ¿verdad? Entonces viene el cliente y manda una petición ¿a dónde? Al puerto, le vamos a llamar el puerto 10.000, por ejemplo, al puerto 10.000. De repente, como el servidor, como tiene un firewall, ¿verdad? El firewall va a rechazar esta conexión. ¿Por qué? Porque el puerto 10.000 no está habilitado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo le instalo un crack a este servidor? Si el crack viene con malas intenciones, lo que va a hacer es, y le voy a borrar esto ahora, aquí, ¿verdad? Esto lo voy a borrar. El crack lo que va a hacer es, desde el momento que lo instalo, ya habíamos dicho que todo lo que viene de afuera, aquí lo puedo rechazar, ¿verdad? En el servidor, aquí lo puedo rechazar. Pero lo que viene de dentro del servidor, que ya está instalando, y también el usuario que lo instaló, si yo lo instalé, por ejemplo, con el usuario administrador del servidor,
le estoy dando a ese crack, le estoy dando permisos de administrador. Y esos permisos de administrador a mí me pueden habilitar este puerto 10.000 para que pueda recibir conexiones de afuera. Se le acabó la tinta. Este puerto 10.000 lo puede habilitar, ¿ok? Dejar abierto para que este cliente se pueda conectar a través del puerto 10.000. ¿Y quién lo habilitó? El crack. ¿Se entiende ahí lo que intento decir? Cuando nosotros instalamos con privilegios de administración un software de estos maliciosos, nosotros le estamos habilitando, le estamos dando los permisos para que él pueda hacer lo que quiera con el equipo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Aquí, por ejemplo, entonces esto, nosotros desde el momento que instalamos algo, puede venir a abrir un montón de puertos, un montón de puertos, y el cliente que normalmente, o puede ser que habilite estos puertos, el crack, y que mande este puede enviar una notificación, por ejemplo, él ya conoce dentro de su programación el crack. Ya sabemos que un crack es básicamente un programa, ¿verdad? Que trae líneas de comando, y dentro de sus líneas de comando viene, al momento de instalarse, conéctese a una dirección 192.168, perdón, normalmente es una dirección IP pública, ¿verdad? Una dirección IP pública, que hay algunas diferencias y las vamos a ver un poquito más adelante. Conéctese al servidor 181.199.63.2, y resulta que el que tiene esa dirección IP es este, 181.189.62.2, ¿verdad? Entonces, dentro de la programación, el crack dice, conéctese a esta dirección IP. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor? Bueno, el servidor le va a dar trámite a lo que es la línea de comando. Entonces, va a salir una conexión hasta el cliente, ¿verdad? El cliente, que puede ser la persona que programó el crack, y este detecta que el crack le está mandando información de que alguien lo instaló en un equipo. Lógicamente, el paquete de datos va con la información IP, incluso del servidor, ¿verdad? Con la información IP, para que ese cliente pueda conectarse a él con la dirección IP pública. Entonces, lo que va a hacer es una petición al puerto que el crack ya habilitó, porque le dimos privilegios de administración. ¿Entendemos? Sí, correcto. Excelente. Bueno, entonces ya más cuidado al momento de instalar, incluso en sus equipos, ¿verdad? Incluso en sus equipos, ¿no? Dígame. Eso podría ser como similar a cuando uno quiere instalar una APK en el teléfono. Una APK, un software APK, es nada más que en software libre, son los paquetes de instalación. O sea, es lo mismo, es como un exe en Microsoft Windows. Un APK en Linux es un exe en Linux, perdón, en Windows. Creo que no sería más que todo verificar la fuente de donde proviene. Verificar la fuente. Normalmente los dispositivos móviles no nos dejan instalar de fuentes desconocidas, ¿verdad? Y vamos de necios nosotros a habilitar fuentes desconocidas. Las habilitamos y aún nos está diciendo el mismo software que no lo hagamos. O sea, que nos da la advertencia, ¿verdad? A menos que sepamos la fuente, ¿verdad? O que nosotros seamos desarrolladores, por ejemplo, desarrolladores de aplicaciones móviles, y nosotros sepamos, ¿verdad?, que ya nosotros la desarrollamos y le estamos instalando en un teléfono, y ahí le podemos dar habilitar instalación de software de fuentes desconocidas para probar nuestro software, ¿verdad?, antes de publicarlo, porque al final hacemos la publicación y probablemente va a ser admitido en Play Store, en cualquier otro gestor de paquetes. Pero en esos casos sí podemos habilitar eso, ¿verdad? Pero nosotros nos mandan ahí
por ejemplo, se llama el Spotify Full, sí, que no vamos a tener ninguna restricción, nos mandan el YouTube Music, nos mandan todo y le damos instalación de fuentes desconocidas porque nos van a habilitar un servicio gratis y no sabemos qué es lo que va a ir, ¿verdad? Ajá, dígame. ¿Le escucho? Pero también hay aplicaciones, vaya, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Dentro de su sitio web ellos tienen la opción para descargar el APK, entonces, ya Ok, que de pero ellos es oficial, correcto, entonces, correcto, pero nosotros la estamos descargando ¿de dónde? De la página fuente, ¿verdad? exacto. Sí, ahí podemos hacerlo. O sea, si nosotros estamos seguros de dónde la estamos descargando, pero si estamos instalando así una aplicación, por ejemplo, de WhatsApp eh, han sacado versiones así como que versión Plus, por ejemplo, el Plus que algunas funcionalidades le dice a uno que la persona intentó eliminar un mensaje, no sé qué más, o sea, hay un montón de funcionalidades aparte, ¿verdad? De lo que es el WhatsApp normal, pero muchas veces, ok, voy a instalar el WhatsApp Plus de que lo bajé de, de una página que se llama El Rincón del Vago, por ejemplo, o cualquier otra página, y y le instalamos y le damos todos los permisos para que haga lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso sí está malo. ¿Otra pregunta o aporte? Suele suceder también cuando buscamos los controladores en las páginas oficiales Correcto, de los ¿verdad? equipos. Los controladores, pero nosotros tenemos que buscarlas en la página oficial. Si estamos buscando controladores para una máquina Dell que tenemos, ¿verdad? Nos vamos a entrar a la página oficial de Dell y ahí vamos a encontrar todos los controladores e incluso herramientas para que nos asistan en qué controladores debemos instalar. Pero sí, ¿verdad? De las fuentes conocidas. Si ustedes utilizan fuentes conocidas, yo, por ejemplo, yo no utilizo antivirus. Ustedes se fijan acá, no tengo realmente, yo trabajo con el Windows Defender, o sea, no, y aunque el Windows Defender tiene mala fama, pero yo jamás he tenido ningún problema y escaneo mi equipo eh, y como utilizo lo mismo, Office 360, Google Docs, utilizo el Google Drive, utilizo solamente las mismas herramientas y cuando me pongo a buscar software solamente de fuentes conocidas, eh, si voy a evaluar un software, antes de comprarlo, pues lo descargo una versión de prueba, ¿verdad? La instalo y si me parece, pues la adquiero, ¿verdad? Pero no voy a andar buscando un crack, porque desde el momento que yo empiezo a buscar el crack, si yo pongo en Google ahí en el buscador, crack para esto, cereales para esto, todo, vamos a ver las páginas a donde nos va a redirigir y probablemente nos vamos a encontrar con páginas que no son de fuentes confiables. Y ahí es donde empieza el problema de la seguridad del equipo. Pero mientras no utilicemos, yo tengo mi máquina, tengo como 2 años de no hacerle ninguna reinstalación ni nada, y ahí sigue funcionando correctamente. No hay ningún problema de trabajar con un software legal, ¿verdad? Y si es de software libre, pues, pues nosotros buscar las fuentes de software libre. Por ejemplo, yo utilizo un programa que me sirve bastante, que es este Wireshark, que es que es un analizador de protocolos. Lo voy a traer acá. Ah, pero no se está viendo ahorita, ¿verdad? Solo se está viendo la presentación. O sea, mira. Solo la presentación. Ah, solo la presentación, ok. Sí, es que no tengo compartido toda la pantalla. Por ejemplo. Ok, aquí tengo el Wireshark, ¿verdad? Que este me sirve para analizar la red. Y este es un software gratuito, ¿verdad? Un software que incluso ustedes también si les interesa bastante también la parte de Linux, hay un Linux que es para
de ethical hacking, ¿verdad? Que es una herramienta realmente para probar la seguridad de una red. Muchas veces, y este Wireshark, ahí viene incluido, se llama Kali Linux. Si les interesa investigar un poco de Kali Linux y descargarlo si quieren, pesa más o menos como 3.5 gigas por ahí. Y ese Kali Linux trae bastante software así. Por ejemplo, si yo quiero analizar mi tarjeta de red, por ejemplo, todos los paquetes que están pasando, quién está teniendo comunicación conmigo, ¿ok? Este software me sirve, ¿ok? ¿Qué paquetes van dirigidos a qué números de puertos, a qué números IP? O sea, todo esto yo puedo ver toda la conversación que está teniendo mi tarjeta de red con todas las, miren aquí me sale source, dirección IP, la dirección IP de origen, ¿verdad? ¿Quién es que está teniendo comunicación conmigo? Yo puedo ver aquí que si yo habilito un servicio, por ejemplo, es bien importante instalar este software en servidores. Por ejemplo, si yo quiero ver quiénes están haciendo peticiones a mi servidor web, pues entonces yo le hago un filtro ahí con TCP punto port igual, voy a colocar acá en español, TCP port igual al 80, por ejemplo, le doy un enter y ya veo yo quiénes están haciendo peticiones, ¿verdad? Al puerto número 80, ¿verdad? En este caso yo los navegadores que tengo se están conectando a diferentes puertos 80, ¿verdad? El navegador a cualquier servidor web, ¿verdad? De los que tengo abiertas, entonces aquí me arroja todo lo que está en el puerto 80. Entonces, este es un software bastante útil y así como este, hay varios, ¿verdad? Que los podemos utilizar para enriquecer nuestro conocimiento y también monitorear nuestras redes, ver realmente qué es lo que está pasando eh, debajo de lo que es el sistema operativo, ¿verdad? El sistema operativo no me da este tipo de herramientas. Por lo tanto, en el software libre ustedes van a encontrar más herramientas para análisis, para seguridad, para todo, que herramientas así de uso cotidiano, como reproductores de música, reproductores de video, software de ofimática, que sí es importantísimo, pero no se, realmente no se enfocan mucho en eso, sino que los sistemas operativos Linux vienen más con herramientas para análisis de redes y servidores. Por eso, o sea, habíamos hablado de que Microsoft Windows gobierna la mayoría de computadoras de escritorio del mundo. Sin embargo, Linux, el núcleo Linux está presente en el 95% aproximadamente de los servidores o supercomputadoras del mundo, ¿verdad? Ahí sí, Linux es el que tiene toda la ventaja. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Todo bien? No les escucho. Sí se ha entendido todo lo que dije. Sí, le todo bien. Todo bien, excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, el día de mañana vamos a ver lo de las exposiciones, ¿verdad? Vamos a continuar con algunos grupos ahí para ver las exposiciones y finalizamos. Creo que tenemos ahí un poquito de bastante contenido, pero sí vamos a cerrarlo con el capítulo 2, aplicaciones de código abierto. Yo creo que por acá vamos a llegar para empezar, para efectos de examen, ¿verdad? Vamos a evaluar hasta la parte de aquí, miren. Ok, antes del capítulo 3, ¿verdad? Hasta licencias GPL, aquí es donde vamos a llegar con el software libre para efectos de examen, ¿verdad? Para el primer examen, ¿verdad? Ya el capítulo 3 es parte del segundo examen.
Bueno, si no tienen Mañana preguntas. mañana con las exposiciones. Sí, mañana continuamos con las exposiciones, porque tengo que ver ahí unos 2 grupos más, por lo menos, para ver cómo trabajaron, ¿verdad? Ok. Y una videoconferencia que sale ahí para el día sábado, creo, en la plataforma. El día sábado. Sí, creo. No, programado. De participación en la Ajá, videoconferencia. sí. No, sí, eso es nota por participación en videoconferencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí voy anotando también las personas que participan, ¿verdad? O que también cuando yo pido, ¿verdad? Participación, ¿quién quiere presentar algo del grupo, ¿verdad? La persona del grupo que está tomando la actividad para presentarla a él, pues eso es lo que voy tomando yo, ¿verdad? Entonces, también les pido eso, ¿verdad? Que sean participativos para que puedan obtener esas notas. Ok. Listo, entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches. Gracias, Gracias. Licona. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches.